Entonces, lo que vamos a hacer hoy es el taller, como les había comentado, ¿cierto? Pero primero veamos el último ejercicio que quedó el día de ayer pendiente. Sí, déjenme comparto. Veamos. Entonces, nos habíamos, no me vean, PCL5. Esta era la reacción que habíamos dicho, ¿no es cierto? Se transforma en PCl3 más Cl2. Y es una reacción de descomposición. Y habíamos encontrado que en el equilibrio, las presiones de equilibrio las chicas que están esperando. Entonces, habíamos ayer encontrado que en el equilibrio la presión la presión parcial era 0,069, 0,331 y 0,219. ¿Sí? Y también teníamos que el Kp para esta reacción era de 1,05, me parece. Sí, 1,05. A la temperatura que se estaba realizando. ¿Sí? Entonces, ayer vimos qué es lo que pasaba si la presión total aquí, ¿cierto? Si sumamos todas esas presiones parciales nos daba, déjenme ver qué zona he copiado, punto 331 más punto 219. Teníamos una presión total de 0,619 atmósferas. ¿Sí? Y ayer vimos qué es lo que pasaba si se duplicaba por algún factor externo esa presión total. Y en vez de tener 0,619 atmósferas, el sistema pasaba a tener 1,238 atmósferas. Entonces, como se ha alterado el equilibrio, el sistema tiene que volver a reorganizarse para volver a un nuevo equilibrio, ¿cierto? Y entonces, cuando la presión aumentaba, el sistema se movía al lado que tiene menos número de moles de gases, en este caso de derecha a izquierda. Y encontramos cuáles serían esas nuevas presiones en el equilibrio. ¿Sí? Ahora, lo que nos quedó pendiente era analizar qué es lo que pasa ahora si el volumen se multiplica por 2,5. Sí. Entonces, ¿se acuerdan? Los factores que podían alterar el equilibrio era la concentración de estas sustancias que tenemos en el equilibrio. Por ejemplo, si aumentaríamos o disminuiríamos el valor del cloro o de cualquiera de estos otros dos, el sistema tiene nuevamente que volver al equilibrio y para eso se va a mover a alguno de los dos lados. Otro de los factores era la presión que vimos ayer y el tercer factor era el volumen, ¿cierto? ¿Qué pasa si el volumen se multiplica por 2,5? ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? A ver, qué voluntario quiere explicarnos cómo deberíamos resolver esto? Entonces ahí también voy a ofrecer las décimas, pero estas ya irían para el siguiente bimestre. Siempre la forma de motivarles a participar.
A ver, Daniela, cuénteme. Ya. Ahora, como se sabe que el volumen está aumentando en 2.5, Ujú. sabemos que la presión es inversamente proporcional a esta, entonces la presión va a disminuir en 2.5. Para eso dividimos la presión total para 2.5 y de igual forma las presiones parciales. Y con eso, además de eso, sabemos que ahora como está aumentando el volumen, el equilibrio se va a mover hacia donde tiene más Más número de mole. moles. Listo. A ver, déjeme, escribo lo que usted nos dice. La presión total 1 le deberíamos dividir para 2,5, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también las presiones parciales. Cada una de las presiones parciales le dividimos para 2,5 y tendríamos, en este caso, la presión total 2. Sí, esto ya no está en equilibrio. Y aquí tendríamos las presiones parciales 2, pongámosle, en un segundo estado. Sí, y aquí se rompe ese equilibrio. Ahora, ¿por qué dividimos para 2,5? Como nos dijo Daniela, porque presión y volumen están relacionados de forma inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos, ¿cierto? La ley de los gases nos dice que presión por volumen es igual a nRT. Entonces, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a todas las moles de gases, ¿sí? Si hablamos de presión total, por R y por T. Pero cuando cambiamos de esas condiciones de equilibrio, ¿cierto? Dijimos que este volumen 1 lo aumentamos por 2,5 veces, ¿no es cierto? Entonces, volumen 2 va a ser igual a 2,5 veces el volumen 1, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un nuevo volumen y una nueva presión, ¿cierto? Porque si cambia el volumen va a cambiar la presión, pero el número de moles de gases en este caso sigue siendo el mismo. Número de moles de gases, R y T. El número de moles de gases no varió, la temperatura tampoco varió y R es una constante que no cambia. Entonces, P1 va a ser, por V1 va a ser igual a P2 por V2, ¿no es cierto? Y como este volumen 2 es igual a 2,5 veces el volumen 1, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre 2,5 veces el volumen 1, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para encontrar las nuevas presiones, deberíamos dividir a las presiones iniciales o las presiones de equilibrio para 2,5. ¿Sí? Que es lo que nos decía aquí Daniela. Listo, entonces, ¿cuánto obtuvimos aquí? Entonces, ¿cuánto le dio estas presiones del PCL5, del PCL3 y del CL2 dividiendo para CL2? Para 2,5, perdón. Ya. La del PSL5 me dio 0.0276. La ¿Listo? del PSL3 0.1324. 13, 3, 24. 13, 24. Y la del cloro molecular 0.0876. 876. ¿Cierto? Estas son las nuevas presiones después de que se ha alterado el equilibrio que teníamos. Sí, pero aquí, en este sistema se rompió el equilibrio, por eso tenemos un nuevo inicio. Y ahora el sistema tiene que volver al equilibrio.
¿cierto? Entonces me dijo que se movía para el lado que tiene más o menos Más, moles de gas. más, Más moles de gases, ¿no es cierto? ajá. Entonces aquí va a haber un cambio y el cambio aquí sería menos o más X. Y menos X. Menos X y Más aquí más X. X y más X. Sí, sin necesidad de calcular QC porque ya sabemos que el sistema, como disminuyó la presión, ¿cierto? Como ven, disminuyó las presiones porque aumentó el volumen. Entonces el sistema se va a mover de izquierda a derecha. Sí, y así podemos saber los signos de esas incógnitas. Y en el nuevo equilibrio, este sería un equilibrio 2, ¿no es cierto? Tendríamos 0,0276 menos X, 0,1324 más X y 0,0876 más X. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya sabemos que en equilibrio el KP es 1.05, entonces calcularíamos X. Ajá. KP no ha variado en nada cuando cambia el volumen o la presión, ¿cierto? Entonces hacemos la misma relación, ¿cierto? Las presiones parciales de los productos dividido para las presiones parciales de los reactivos es igual a 1,05. ¿Y cuánto le salió X? El valor que es factible para X es 0.0135. El otro era 0, muy 135. muy grande. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí este X, no se olviden que estamos trabajando en atmósfera, ¿cierto? Entonces, este X también está en atmósfera, son las presiones. Y con eso ya pueden encontrar las nuevas presiones parciales en el equilibrio. ¿Y cuánto le dio, Daniel? Ayúdeme. Ya, la del PSL5, 0.014. La del PSL3, 0.1459. Y la del cloro molecular, 0.1011. 10, 11. Muchas gracias. Y ya son las presiones del nuevo equilibrio en atmósferas. Y como ustedes ven, cierto, es facilito darme cuenta si tiene por lo menos algún sentido lo que estamos haciendo. Entonces, comparamos, ¿cierto? Después de que se alteró el equilibrio, teníamos estas presiones y el sistema se movió de izquierda a derecha, entonces esta presión debió haber bajado, esta presión debió haber subido y esta presión debió haber subido. ¿Sí? Y si relacionamos nuevamente las presiones, multiplicamos 0.1459 por 0.1011 dividido para 0.014, deberíamos volver a tener KP. ¿No es cierto? La relación sigue siendo la misma. Sí. Muchas gracias. Dije una pregunta. Ajá. ¿Qué Cuénteme. pasaría si no hay variación en las moles en ambos lados? Si la diferencia de moles sería 0. Si la diferencia de moles aquí entre, o sea, si X No, es en 0, esta reacción no se podría dar, ¿no? Pero si me plantearan una reacción en la que la variación de las moles es para cómo relaciono yo las presiones, o sea, hacia dónde va a subir o hacia dónde va a bajar, si no hay diferencia de moles. si no hay diferencia de moles entre los reactivos y los productos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si aquí tengo más oxígeno, pongámosle así, aunque no tienes más un X, que sería un gas, ¿cierto? Ahí tendría 2 moles en los reactivos y 2 moles en los productos. Entonces, se modifica la presión, se va a modificar la presión también de este X. Y
cuando ya duplicamos, hacemos los cálculos para este nuevo inicio, vamos a ver que si nosotros hacemos el análisis aquí, estas nuevas presiones ya van a estar en el equilibrio. Sí, porque se acuerdan que nos decía. Entonces, si tenemos X más Y, que se transforman en 2XY, pongamos. X2 y Y2. Ahí tendríamos una reacción en donde el número de moles de gases en los reactivos es igual al número de moles de gases de los productos. ¿Cierto? Entonces, digamos que en el equilibrio 1, las presiones parciales son 2, 2, y acá pongámosle 4 atmósferas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se modifica esa presión? Y digamos que aumenta esa presión al doble. Sí, entonces si aumenta esa presión el doble, acá ya tendríamos 4, 4, y aquí tendríamos 8. ¿No es cierto? Entonces, esto sería el nuevo inicio. Cuando se aumentan las presiones, el sistema va hacia el lado que tiene más moles de gases, menos moles de gases cuando aumentamos la presión. Pero en este caso, los dos lados tienen el mismo número de moles de gases. En ese caso, este sistema ya cuando aumentó la presión, mantiene el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo podríamos analizar eso? Comparando KC y QC. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos, perdón, KP sería porque estoy en presiones. El KP de la ecuación 1 sería 4 al cuadrado, 16 dividido para 2 por 2. ¿No es cierto? Entonces KP, aquí me sale 4. Esta es la primera condición de equilibrio y ese KP va a ser el mismo para esta reacción a una temperatura. Entonces ahora duplicamos las presiones, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con este QC? Tendríamos 8 al cuadrado dividido para 4 por 4. ¿Cierto? Que sería 64 para 16 y QC me da 4. Entonces, como ustedes ven aquí, QC es igual a QP, perdón, es igual a KP. Entonces, en este caso, aquí seguimos en el equilibrio, solo el aumento de la presión en los dos lados fue el mismo. Sí, no, eso no está bien expresado. La duplicación de la presión, tanto en reactivos como en producto, tuvo el mismo efecto en esta relación que tenemos de KP y QP, ¿cierto? KP es igual a XY, presión parcial de XY al cuadrado, sobre X, la presión parcial de X por la presión parcial de Y. Entonces, como dupliqué la presión en este sistema, esa duplicación de la presión parcial de XY, esa duplicación de la presión afectó de la misma forma al numerador y al denominador. Sí, por eso es que el equilibrio final, el resultado de las presiones parciales siguen en equilibrio. Cuando tenemos diferentes número de moles, por ejemplo, aquí tenemos solo esta ecuación, hagámosle en otro lado. ¿Cierto? Si tengo solo esta ecuación que sería Y2, que se transforma en 2Y.
¿cierto? Ahí tengo diferentes números de moles de gases en los reactivos y en los productos. Entonces, Kp va a ser presión parcial de Y al cuadrado sobre presión parcial de Y2. Entonces, en este caso, si yo duplico la presión, se van a duplicar las presiones parciales de los dos. Afecta de forma diferente al numerador y al denominador, ¿cierto? Porque el numerador está elevado al cuadrado y el denominador no. Entonces, en este caso, QC ya no es, QP ya no es igual a KP cuando se duplican las presiones. En este caso de acá, cuando yo duplico las presiones, QP sigue siendo igual a KP. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Sí, no sé si, espero que con eso le haya respondido. Listo, chicos. Entonces, veamos el taller. Pueden entrar al aula virtual. Está en el CP, en el aula virtual del CP. Y en el capítulo 3. ¿Cierto? Al final del capítulo 3. Que dice equilibrio químico. Compartir pantalla. ¿Cierto? Ahí está equilibrio químico y al final, aquí dice taller de equilibrio químico. ¿Sí? Entonces ahí pueden encontrar en este PDF el taller 3. Y ahí hay 4 ejercicios, me parece que son. Entonces les voy a pedir que les resuelvan ahorita para ver cómo les va. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar conectados y podemos revisar las dudas que tengan. ¿Hay que copiar el ejercicio o solo podemos resolver? No tienen que copiar el ejercicio, solo tienen que resolver y por favor, la respuesta le ponen con esfero, ¿sí? O le señalan cuál es la respuesta. Listo, Inge, gracias. Entonces les había dicho que les voy a dar... Ay, sigo compartiendo. Bueno, mejor. Ahora estamos 4 de febrero del 2021. Son las 11:45. Pongamos fecha de entrega. Pongámosle hasta las... Déjenme ver, me faltan algunos estudiantes que no han podido asistir. La fecha de entrega va a ser hoy mismo, pero a las 8 de la noche. No, 6. A las 6. A las 18 horas. Pongámosle a las 20 horas, por si acaso. Si no se olviden de subir la evidencia, por favor. Listo. A esto también vamos a cambiar. Y dejemos la prueba para el próximo miércoles. Sí, ya no va a ser el 8 de febrero, sino el 10 de febrero. No se olviden de la prueba. A las 2 de la tarde.
Listo, chicos. Entonces, revísenle los ejercicios. Si tienen alguna pregunta, me hacen la pregunta. Veamos cómo les va. Chicos, sí, las clases ya están subidas al aula. Ayer les subí a YouTube y me aseguré de poner este estatus público para que puedan ver, aunque no tengan el link, y ya el link está en las aulas virtuales. Debo usar las moles de PSL5 y esa sería la presión total. A ver, déjenme ver. En el ejercicio 1, déjenme descargo esos ejercicios. No se olviden que la relación. A ver, déjenme. Sí. A ver, antes. Posición de la mezcla gaseosa se refiere a las fracciones molares. Me parece que las dos preguntas que me hacen son del ejercicio 1. Sí, la composición. La composición de la mezcla pueden dar en fracciones molares o cuáles son las moles finales que tenemos al final de cada uno de los compuestos. Pero aquí veamos una cosa, que me parece que no hicimos un ejercicio similar. Aquí tenemos, déjenme ver cuáles son los PCl5, PCl3 y Cl2. Pentacloruro de fósforo se transforma en PCl3, tricloruro, y Cl2. Y todos son gases. Sí, nos dan las moles en el equilibrio y nos dan el volumen. Sí, entonces con eso pueden encontrar la concentración
de esos compuestos. Sí, no se olviden, si nosotros hacemos esto, 0.03, 0.03 y 0.06, déjenme ver. 0.03, 0.03 y 0.06. ¿Cierto? Esos son los datos que yo tengo. No se olviden que estos datos, esto ya es en el equilibrio, son moles, no son concentraciones, ¿cierto? Y Kc se calcula utilizando la molaridad y Kp se calcula utilizando las presiones parciales, no las moles. Sí, entonces esas moles no son las presiones parciales. Yo puedo calcular Kc con la concentración del PCl3, ¿cierto? Que serían 0,03 moles dividido para el volumen. Y en este caso el volumen es 1,15 litros, ¿cierto? Pero tengo que dividirle para el volumen. Dividido para 0,06 para el volumen. Y yo tengo ese valor de volumen, porque aquí voy a necesitar, no se cancelan, ¿cierto? Y yo para calcular Kp, en cambio, aunque les pide Kc, lo que yo necesito son las presiones parciales del PCl3 por la presión parcial del Cl2 sobre la presión parcial del PCl5, ¿no es cierto? Y las presiones parciales son iguales a la fracción molar por la presión total. Fracción molar por presión total sobre fracción molar por presión total. Fracción molar del PCl3, fracción molar del Cl2 y fracción molar del PCl5. Entonces, en este caso yo puedo encontrar las fracciones molares, ¿cierto? El número total de moles va a ser 0,12, me parece. 0,3 y 0,3, 0,06 y 0,06, 0,12. Entonces, yo puedo encontrar con eso estas fracciones molares, ¿no es cierto? La fracción molar del PCl3 va a ser 0,03 dividido para 0,02. La fracción molar de este de aquí va a ser 0,03 dividido para 0,12. Y la fracción molar de este de acá va a ser 0,06 dividido para 0,12. Y la presión total, ¿cómo puedo encontrar? ¿Quién me dice? La presión total puedo encontrar en ideales. Ajá, con la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? PV es igual a nRT. Y la presión total va a ser el número de moles de gases, que es 0,12 por R por T sobre el volumen que sí me dan. ¿Sí? Por cualquiera de los dos lados, aunque sería mejor hacer con las concentraciones porque lo que me pide es Kc. ¿No es cierto? Si hago con las presiones, encontraría Kp y tendría que calcular Kc. Sí, ahí sí, a su elección. Pero no se olviden que las constantes relacionan o concentraciones o presiones, no relacionan moles. Inge, disculpe. Ajá. O sea que en el literal ve que dice calcular la composición de la mezcla, entonces le podemos dejar como presiones parciales. Sí. Buscando el nuevo equilibrio. Sí, ahí, gracias. Sí, pueden dejarle como, o como concentraciones, no como presiones parciales. Pueden dejarle como concentración de cada uno de los
los compuestos. Ya, gracias, Inge. Aunque igual necesitan las moles finales para la presión de la mezcla en las nuevas condiciones. Que en verdad la composición de la mezcla sería por lo menos las fracciones molares de cada uno de los compuestos. ¿Cierto? No tanto las concentraciones, pero si quieren pueden dejarle con concentraciones. Como les digo, igual les va a tocar calcular el número de moles que tienen en el equilibrio para encontrar la presión final de la mezcla. Que con concentración, no, sí tienen que calcular. Una pregunta. Cuénteme. ¿Me puede repetir a qué se refería con composición de la mezcla gaseosa, por favor? Que deberían poner las fracciones molares, por lo menos. Sí, o las moles que tienen al final en el equilibrio. Pero si quieren pueden dejarle con concentración, porque van a encontrar las concentraciones finales. Pero en la siguiente fase, en la pregunta C que les dice encontrar la presión de la muestra, tal vez para eso sí van a necesitar calcular las moles que tienen las moles que tienen en el nuevo equilibrio, ¿cierto? Para poder encontrar la presión total. Ya, profe, gracias.